Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, por escucharnos. Bienvenidos al segundo capítulo de Educación, en donde queremos transparentar y llevar historias de educación a las familias de Chile. En este segundo capítulo me encuentro con Paola Aguirre, psicóloga, especialista en TDAH y neurodivergencia. Bienvenida, Paola, a este podcast. Y la idea es conversar un poquito y voy a entrar directamente al tema que nos convoca en este primer capítulo, que es un poco qué significa realmente el TDAH y por qué se le considera una neurodivergencia. Bienvenida, Paola, al podcast. Gracias, Matías. Gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, TDAH es la sigla que representa lo que se llama el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Es una nomenclatura que está construida en una visión médica clásica, patologizante, ¿ya? Porque habla de déficit de atención, está muy enfocado en lo que es palabra deficitaria. Y hoy en día entendemos que el déficit atencional, el nombre del déficit atencional no representa ni cubre todas las manifestaciones y todos los desafíos que las personas con ese funcionamiento tenemos. ¿Ya? El TDAH es un funcionamiento neurobiológico, es un neurotipo, es una forma de funcionar, es una forma de procesar la información, es una forma de procesar los sentidos, las emociones. Está ligada a una diferencia en la regulación de la atención, de la motivación, de las emociones, de los impulsos, y se considera neurodivergencia porque es un funcionamiento distinto que es minoritario. La neurodivergencia tiene que ver con, hace referencia a las diferencias naturales en el funcionamiento cerebral, y divergente porque es minoritario respecto a la mayoría. Perfecto. Pero en ningún caso es un funcionamiento patológico, anormal, incorrecto. Solamente diferente, que representa también ciertos desafíos. Esa diferencia va a implicar ciertos desafíos en la vida. Y entrando justamente a esos desafíos, ¿cuáles son los signos de alerta? O más que alerta, pero ¿cuáles son los signos que identifican a un niño, a un adolescente, a un adulto con esta condición? Uh-huh. Las manifestaciones son bastante variadas y heterogéneas, ¿ya? Y también van cambiando a lo largo de la vida de una persona. Un niño que presenta ciertas manifestaciones y ciertos y mayores desafíos en la infancia, como a lo mejor lo motor, la inquietud física, puede después en la adolescencia y en la vida adulta presentar otros desafíos, otras manifestaciones, no es algo estático. ¿Y qué señales podemos observar? Pensando siempre que el diagnóstico formal es a partir de los 6-7 años. Ya. Antes de eso, por supuesto que uno, cuando hace el análisis clínico y de la historia, podemos ir observando que hay manifestaciones que están presentes desde muy chiquititos, pero que previo a esta edad de 6-7 años no podemos hacer un diagnóstico porque pueden ser manifestaciones normales del neurodesarrollo y del desarrollo de un niño. Y eso, disculpa, Paola, en palabras como simples para la audiencia que nos escucha, uno siempre se imagina no sé, un niño más revoltoso o más inquieto no necesariamente tiene que tener esta condición, ¿cierto? O es algo que de alguna manera uno, como papá que nos podría estar escuchando, tiene que estar no alerta, pero sí más o menos entendiendo cómo funciona este desarrollo de un niño hacia el futuro. Claro, ciertos comportamientos y manifestaciones como la inquietud motora, verbal, el interrumpir, distraerse, la desregulación emocional, como pasar de 0 a 100 en las emociones, la sensibilidad frente a una crítica, al reto, todas esas son ciertas manifestaciones o señales que podemos ir pensando en neurodivergencia y en el TDAH. Hay otras también que podrían ser, pero podemos por ahí ir mirando. Ahora, ¿qué es lo importante como para uno decir, bueno, esto representa, constituye de alguna manera alguna identificación de un neurotipo? Es la frecuencia con lo que esto ocurre, la intensidad, la consistencia en el tiempo y el impacto que tiene en la vida diaria. Y además que estos como desafíos se presenten en distintos contextos del niño, del adolescente o del adulto.
que el trabajo, el colegio, la casa, las relaciones sociales, relaciones de pareja. Y antes de entrar un poco a lo que nos convoca un poco de relacionar el TDAH o la neurodivergencia en términos educativos, em, ¿qué podemos hablar de la genética en relación a esta condición? Tiene que ver, si es que yo, por ejemplo, con mis hijos, Ujú, yo fui muy revoltoso en el colegio, yo creo, no sé cuál es tu opinión, me gustaría también saberla, en relación a cómo se está llevando esto hoy día hacia y comparativa a los 90, en donde no sé si ujú, no sé si era tabú o no sé si no existía el diagnóstico, pero si yo fui revoltoso, que yo ujú, lo más probable que haya tenido, no me he evaluado, pero qué tan ujú. probable es que mis hijos después tengan una condición asociada al TDAH o no necesariamente la genética juega un rol en este caso. Ujú. Sí, la genética juega un rol importante porque el TDAH es un funcionamiento neurobiológico y eso es herencia pura. Ya, o sea, cuando un niño está identificado al TDAH, probablemente uno de sus padres o abuelos o tíos o primos, alguien en la familia, funciona desde el TDAH. Presenta las manifestaciones aunque no hayan sido diagnosticados, identificados en algún momento. Pero es herencia, es parte de un funcionamiento neurobiológico. Perfecto. Y desde el punto de vista de una familia bueno, que puede identificar y que nos está escuchando, que como yo dice: "Oh, Ujú, mira, ¿sabéis qué? Lo más probable es que por herencia, por genética, mis hijos tengan esta condición". ujú. Eh, ¿Cuál es el proceso según tu, tu experiencia que debería enfrentar una familia en relación a esto, desde que identifica ciertos rasgos hacia llegar a tu consulta o empezar a conversar de esto? ¿Cómo es la transición? Bueno, y es importante, si estamos hablando del caso de niños y la familia está observando manifestaciones que están siendo desafiantes para ese niño, para esa niña, que están generando problemas de autoestima, problemas sociales, académicos, emocionales, siempre es importante evaluar. No para etiquetar, ya, sino para poder determinar la raíz de lo que está ocurriendo con esa persona y que tenga la oportunidad de poder adquirir herramientas para poder trabajarlas y así también poder prevenir el desarrollo de otras afecciones emocionales en el futuro, de experiencias de frustración, de baja autoestima, que es uno de los mayores riesgos en el déficit atencional, que vamos creciendo, vemos bueno, hablo de hemos porque yo estoy identificada al TDAH, yo recibí mi diagnóstico a los 41 años, un diagnóstico tardío. Entonces sé lo importante desde lo profesional y también de lo personal, que es haber recibido el diagnóstico de manera oportuna, porque aprendes a trabajar en tu autoconocimiento, a entender cómo funcionas desde esa comprensión y no desde la culpa, no desde el reproche, de hacer las cosas como lo hace la mayoría y no poder encajar. Eso duele mucho. Claro. Y s- Y desde tu experiencia, porque Ujú. déjame entrar ahí en ese punto para la familia que nos están escuchando y que están viviendo esto y que quizás están partiendo. ¿Cómo habría cambiado ciertas situaciones de tu vida si es que eh, hubieran diagnosticado o te hubieran Ujú, diagnosticado a los 10 años y no a los 41 años que te ujú, diagnosticaron? ¿Qué es lo que jugó a favor o en contra de ese diagnóstico tardío y que familias ujú, que están viviendo esto los llamen a poder identificarlo lo antes ujú. posible? Lo principal son los apoyos que se necesitan, los apoyos en relación a lo académico, al estudio, a las formas de estudio, al entender que tampoco hay algo malo en ti, porque lo que se va observando, lo que ocurrió en mí, que es diferente obviamente a todos, esto de la inquietud, del distraerse fácilmente, de hablar mucho, de no estar tranquila en clases, de mirar para el lado, hablar con el compañero, el papelito, y todo eso siempre fue corregido, corregido, corregido. Internamente uno tiene la sensación, porque no es algo de falta de voluntad, no es algo de mala conducta, tampoco de ser desobediente, sino que es realmente un funcionamiento neurobiológico que tiene desafíos para regular el impulso,
que tiene una necesidad distinta en relación a la motivación para prestar atención. Entonces, si eso no se observó de manera adecuada, correcta, no recibes los apoyos que requerías para regular esas emociones, para comprenderte, para estudiar, para desarrollarte académicamente. Entonces, todo lo vas viviendo en relación a la falta y a la culpa. Y se afecta la Y autoestima. eso me imagino que afecta en términos personales, no solamente el colegio, sino que Ujú. en la relación con tus pares, en una plaza o en tu familia, o mientras estás tomando once. Entonces, me imagino que un niño que está viviendo esta situación, eh, de alguna manera va sintiendo estos, no sé cómo decirlo, pero estas, estas situaciones que no solamente es el colegio en donde yo dejo de prestar atención, es el Ujú. día a día. Exacto, exacto. Esto tiene un impacto en todas las áreas de la vida y por eso es importante poder entenderlo, pesquisarlo, evaluarlo para incorporarlo a una identidad, a una forma de funcionar, a una forma de operar, que va más allá de la atención, de la concentración y de la inquietud motora, que es lo clásico que se conoce como la caricatura del déficit atencional, como Claro, el niño distraído y que se porta mal. claro. Y es más que eso, porque los desafíos también están a nivel emocional. Y también hay un montón de fortalezas y recursos, mentes súper creativas, mentes que no tienen un pensamiento lineal, personas sensibles, empáticas, con intuición, con mucha energía. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, no desde, por eso te decía al principio, lo deficitario como patologizante, como lo que no está bien, y miramos este funcionamiento como un funcionamiento neurobiológico que sí tiene muchos desafíos, pero también muchas fortalezas, y eso lo sabes a tiempo, vas a tener una experiencia y un desarrollo donde vas a poder sacar tu potencial. Claro. O sea, en el fondo entender cómo funciona mi cerebro, mi organismo, Ujú. porque yo creo que eso falta mucho en muchas áreas de la vida, el entender ciertas cosas para yo saber desde mi propio entendimiento por qué me pasan ciertas cosas. Y esto lo Ujú. podemos llevar, no sé cuál es tu opinión, pero a situaciones de, no sé, de depresión o de deporte o de lo que Ujú. sea, cómo yo funciono y que como yo funciono no es igual a cómo funciona el de al lado y todos mis compañeros. Exacto, exacto. Y desde el punto de vista del colegio, si esto lo llevamos a lo que están viviendo miles de niños diagnosticados o no diagnosticados en el Ujú. colegio, ¿cómo tú ves las políticas públicas o más que políticas públicas, cómo el colegio, los profesores están enfrentando eh, esta situación, sabiendo que el colegio de alguna manera es un sistema para 40 niños, 35 niños, algunas veces más niños en sala? Entonces, ¿cómo tú, según los casos que has tenido, los profesores y el colegio reacciona ante estos casos? Ujú. Hoy en día hay mucha mayor información, conciencia y conocimiento de la neurodivergencia. Y por lo tanto hay muchos niños que ya están identificados, que ya están diagnosticados, o los mismos profesores observan conductas y bueno, citan al apoderado, solicitan una evaluación para poder determinar y entregar mayores apoyos. Sin embargo, falta mucho. La educación sigue siendo muy tradicional, faltan muchos apoyos, hay más disposición. En mi experiencia, lo que yo he trabajado, veo que hay una mayor disposición por parte de los colegios, por parte de los profesores, pero también a ellos les faltan herramientas para Claro. saber qué hacer. Entonces esperan, en este caso, que los equipos que están apoyando a los niños podamos entregar esas direcciones, que está bien, se puede hacer, pero es importante también que los colegios lo tengan incorporado. ¿Y qué herramientas tú crees que les faltan a los colegios y a los profesores para poder llevar de mejor manera este desafío que es como bien general y que se ha Ujú. transparentado mucho este último tiempo? Primero es que el aceptar que todos somos diferentes y que la educación también tiene que ser diferente, que las maneras de aprender, los canales de aprendizaje, las metodologías de aprendizaje no sirven para todos. No hay una mejor que otra, no hay correctos e incorrectos, sino que hay diferencias.
Y desde esa aceptación de la diferencia, desde tomar conciencia real, no solo desde el discurso, poder establecer metodologías que sean distintas y que sean adecuadas a las necesidades de cada niño. No estar solamente fijándonos desde el corregir, desde lo que no está bien, desde el retar, que está súper bien disciplinar, enseñar límites y conductas, pero cuando vemos que hay un niño que le cuesta regularse, que necesita moverse, que se distrae fácilmente, solo corrigiendo, solo retando, castigando, no vamos a conseguir nada. Necesitamos adecuar las estrategias para ese niño. Las pausas, por ejemplo, pausas durante las clases, dar instrucciones más precisas, ocupar harto apoyo visual, pictogramas, ser muy concretos con las instrucciones con los niños. Y ahí, ¿cómo se relaciona en el fondo, la caja de herramientas que puede o que necesita tener un profesor con la caja de herramientas que necesitan tener los padres en la casa? Mm. Eh, ¿qué necesita un papá tener en la casa en términos de herramientas para poder llevar esto de buena forma por el bien del hijo y que se Ujú. relacione con el colegio? ¿Cómo, si tú pudieras definir una política, cómo linkearías lo que tiene que hacer el colegio con la familia? Bueno, lo primero, insisto, como esa aceptación de la diferencia como algo que no es malo, como algo que no hay que corregir. Eso es lo base, como el paradigma. Luego, desde la casa, validar lo que está ocurriendo con el niño, validar emociones. Si el niño está desregulado, si el niño pasó de 0 a 100 en una emoción, poder entender que detrás de eso hay una necesidad. Y antes de corregir, antes de retar, lo mismo, pensando en que esté alineado el colegio, antes de dar la instrucción, de dar la corrección, primero poder ayudar al niño a entender qué es lo que está sintiendo y que le está ocurriendo algo, porque así también lo ayudamos a identificar lo que está sintiendo y en la medida que él identifica, construye una narrativa distinta y él mismo va a saber qué hacer, va a empezar a aprender. Entonces, herramientas como en general la validación emocional, recursos visuales también de rutinas, dar rutinas claras, estructura, es súper importante la estructura, no rígida, tiene que ser flexible, pero es importante tener una rutina y estructuras claras donde el niño pueda anticiparse, pueda predecir. Claro. O sea, cuando hay un diagnóstico, es súper importante, por lo que te escucho, es de que eh, no es, es como si diagnostico a un niño con un resfrío, o sea, se tiene que tomar ciertas pastillas para resfriarse. Pero acá es distinto porque la familia, siento yo, que tiene que involucrarse a esta situación, a esta condición, que Ujú, como tú dices, no es mala, es distinta, pero ujú, tiene que haber un involucramiento un poco mayor. No es solamente llevarlo a un diagnóstico y luego seguir avanzando. Esto es ujú, me imagino que un compromiso familiar para ujú. que en el fondo se lleve de buena forma el diagnóstico, ¿no? Totalmente, totalmente, porque ese niño que está creciendo con su identificación diagnóstica necesita acompañamiento y no solo profesional, sino desde la casa, desde con quien está creciendo, desde el colegio, Desde desde su hermano. desde todo su entorno. Es tremendamente importante para que pueda desarrollar su potencial y para que pueda aprender a manejar sus desafíos, porque el funcionamiento trae desafíos. Con esta mirada de aceptar la diferencia y entenderla, no significa que vamos a negar o minimizar los desafíos, pero el enfoque y la diferencia está en cómo los vamos a abordar. Y, y, ¿Y cuáles son los beneficios de tener esta condición, valga la redundancia, Ujú, diagnosticada? Porque ujú, efectivamente tú has comentado de los desafíos, de los niveles de ánimo, de pasar de 0 a 100, ujú. pero ¿qué es lo que tiene ese niño o ese adulto distinto cuando tiene este diagnóstico? ¿En dónde lo potencia? En el autoconocimiento y poder también expresar esa autenticidad, o sea, toda la creatividad, los Eso. niveles de energía que hay, porque ocurre de esto de motivarse rápidamente con algo de interés y sentir que
tu mente va creando, vas teniendo alternativas, pensamientos que no son lineales. Eso es súper rico. Es una persona, en el fondo, con ideas brillantes, con creatividad, también una persona sensible que conecta con la empatía, conecta con su intuición. Entonces, tener un diagnóstico, tener una identificación te permite también ver todas esas virtudes, todo ese potencial y permitírtelo. Y no estar como enfocado a que tengo algo malo que corregir, que de alguna manera me bloquea y dejo de ser quien soy. Claro, o sea, de repente siento yo, por lo que te escucho y por lo que aprendo también en estas conversaciones, que también esto hay que verlo como un don, un Ujú, talento que yo tengo, que es distinto, pero todos ujú, tenemos distintos talentos y formas, y más buenos de deporte, de matemáticas, lo que sea, pero esto también me genera, como tú dices, un don, un talento para tener más creatividad, para tener ujú. mayor motivación a realizar algún desafío, y que eso en el mundo donde estamos viviendo es un superpoder, ¿o no? Es absolutamente un superpoder. Por eso es importante no estar situados desde el juicio, porque si vemos desde el juicio solo los desafíos, que soy desorganizada, desorganizado, me cuesta concentrarme, me cuesta enfocarme, soy un desastre, voy construyendo una narrativa interna súper negativa. Claro. Voy afectando mi autoestima y mi inseguridad. Y también eso va retroalimentando que me cueste más iniciar algo. Pero si yo voy comprendiendo que para prestar atención, que para organizarme necesito otras estrategias, necesito otros tiempos, que a lo mejor si paso de una idea a otra no es falta de interés, sino que necesito a lo mejor más estimulación, estoy tratando de buscar nuevas sensaciones, nuevas ideas, lo voy a poder articular de una manera que me permita llevar a cabo lo que quiero y no bloquearme o insegurizarme porque me estoy juzgando y esa narrativa viene Claro, desde la infancia, exacto. desde cómo me corregían los profesores, desde cómo me corregían mis padres. Quédate tranquilo, silencio, no muevas las piernas, quédate sentado en el asiento, no muerdas el lápiz, mira la pizarra para prestar atención. Entonces ese niño crece controlando su naturaleza, porque su sistema nervioso está necesitando el movimiento, está necesitando a lo mejor dibujar y escuchar al profesor y está súper atento, pero está dibujando. Pero la señal visible es mira al pizarrón, porque si no es una falta de respeto, no estás concentrado. Y hoy en día sabemos que muchos niños, adultos también, necesitamos estar haciendo otra cosa para prestar atención y para estar concentrados. Entonces son mitos. Sí, no, mira, a mí me dejas también pensando, Mm, porque efectivamente, cuando a ti te llenan, en el fondo, cuando tú estás en un sistema que es masivo, y que vienen niños de distintos lugares, con distintas formas, distintos niveles socioeconómicos, de todo, claro, o sea, el profesor necesita que adelante haya silencio, ujú, imagínate antes cómo era, y claro, cómo se debe sentir ese niño cuando, claro, como tú me dices, por eso que es tan importante informar a la gente mm, que conozca que quizás ese movimiento de lápiz, ese movimiento de pierna es necesario para exacto. que el niño aprenda y en el Ujú, fondo es su forma de poner atención. exactamente. Y, es súper bonito un Mm, poco escucharte, mm, porque yo estoy seguro que muchas familias, no sé, y me incluyo, ujú, no sé, pues de repente controlamos, imagínate tomando once. ujú, O sea, pucha, que el pan, que el muevo, que se columpia en la silla, mm. eh, y no entendemos que es su forma de Claro, expresarse y de estar sentado tomando once en el fondo. claro, y ya una vez adultos, ya todos logramos estar sentados en una mesa también. Ya, entonces como ver a qué le doy importancia en la infancia. El corregir solo por corregir no conduce a nada, solamente a esta narrativa interna que termina siendo negativa y termina siendo un bloqueo emocional, que es lo más perjudicial después. Entonces cuando tú me preguntas de qué sirve o cuál es el beneficio de tener como un diagnóstico oportuno, una identificación oportuna, es justamente para esto, para poder entenderte, para poder conocer, para saber qué estrategias necesito, cómo me puedo regular, cómo puedo trabajar. em,
también aprender a no aceptar juicios, a no permitir estar en entornos donde me están juzgando, porque si no la inseguridad subyacente con la que uno crece es fuerte. Y trabajarla de adulto cuesta más, se puede, siempre se puede, pero totalmente distinto va a ser el potencial de un niño que crece con todo ese entendimiento y esos apoyos a que no los tenga. Desde tu experiencia, ¿tú crees que ha aumentado en el fondo la detección del TDAH o es algo que siempre ha estado y que en el fondo en los tiempos actuales que tenemos se ha detectado, se ha encaminado la conversación a que esto deje de ser un tabú o algo que no se habla? ¿Cómo tú has visto esta transición durante estos años? Hay una mayor detección porque hay mayor conocimiento, hay mayor formación profesional, hay mayor investigación, hay mayor conciencia. Entonces se puede identificar más, se puede identificar a tiempo. Todas estas cosas conductuales que hemos estado conversando en tiempos anteriores, en mi tiempo de colegio, eran solamente malas conductas que tenían que ser corregidas. Anotaciones negativas. Yo me Anotación acuerdo negativa. de mí en el colegio, o sea, Sí. en eso Mm, en el fondo, de la única forma que uno miraba, sí. se evidenciaba. Yo estuve condicional por conducta en quinto básico. Era una niña buena, no tenía problemas relacionales, ni con los profesores, ni mis compañeros, pero era súper inquieta, súper inquieta. Entonces, por todo era anotación. Y sabes que yo siempre me lo expliqué como que mi colegio era muy estricto. Hoy mi colegio tan estricto que yo en quinto básico no me corregían tanto que me anotaban por todo. Y ahora entiendo lo que fue. Entonces ahí también, claro, si yo lo hubiese sabido, hubiese sido totalmente distinto. Y quizás también habría sido distinto lo que pasaba en la casa después de que estuviste condicional. Que Claro. yo te lo digo por experiencia, yo también estuve Mm, condicional, me pasaba lo mismo, me acuerdo, mm, reventaba un globo, o no sé, o me paraba y anotación, anotación y el libro lleno de ya no anotaciones. sé. Y yo, escuchándote, también decía, no, el colegio muy estricto, Mm, ¿dónde estoy? Bueno, no sé si lo decía tan así, pero en el fondo era una situación que generaba conflicto en la casa, ujú, que generaba conflicto con los profesores, ujú. muy difícil para un niño Sí. afrontar eso a una edad temprana. Y el sentir y el preguntarte qué estoy haciendo mal. O sea, yo recuerdo, yo afortunadamente tuve un entorno familiar muy positivo y me acuerdo de hacer compromisos con mis papás. Llegar, como ya, pero Pao, las anotaciones, ya, compromiso de mañana. Y yo, sí, compromiso, pero de verdad compromiso vacío. ¿De qué? Yo me preguntaba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no hacía nada malo, ¿me entiendes? Sí. Como éticamente. Era la inquietud y me anotaban. Entonces mi atención se iba a eso, a preguntarme qué hay de malo en mí. Claro, porque tú, en el fondo, me pongo en tu lugar y yo lo viví, Mm, por eso que Sí, es te que juro hay que te pensar entiendo, eso, sí, sí. porque, eh, claro, tú haces compromisos Ujú, con los papás el día anterior en la noche y después tu cuerpo, tu cerebro no permite que tú cumplas ese compromiso. ujú, Entonces vuelve a... y mm, en el fondo uno va diciendo, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Bueno, mm. es en el fondo cómo funciona tu cerebro. Claro, y vuelves a fallar, eso es lo que Sí, queda, vuelves claro. a fallar, vuelves a no hacerlo bien. Por eso el impacto en la parte emocional y de la autoestima es lo más delicado, desde mi perspectiva también en esto. Si vamos entrando un poquito a eh, un niño que tiene este diagnóstico en la casa. Ujú, ¿Ya? Los papás deberían tener ciertas estrategias conductuales, deberían hacer lo que, o dejar que haga lo que quiera, o hay un equilibrio entre ponemos ciertos límites, ponemos cierto algo, o refuerzo positivo, o dejamos libertad absoluta al niño en la casa para que él se exprese en sus formas. ¿Qué consejo le podemos dar a los papás en la casa? Tiene que haber un equilibrio, no podemos dejar obviamente todo chipe libre, como se dice, sino que la estructura clara, las reglas claras, ayuda mucho, nos facilita mucho a nuestro cerebro. Por eso funcionamos mejor bajo presión y todas estas frases típicas
del TDAH. Volviendo al tema de los niños en la casa, una estructura, un entorno con una estructura clara, con rutinas, con reglas, va a ayudar mucho a ese niño lo que se espera, lo que debe hacer. Pero por otro lado debe haber un respeto a que ese niño tiene otros ritmos, tiene otro funcionamiento, de que hay que tratar de entender qué es lo que está necesitando más allá de juzgar o tratar de llevar a una conducta. Preguntarnos, por ejemplo, ordena tu dormitorio. Para el niño es como ordeno mi dormitorio, tengo una cama, tengo ropa, tengo juguetes, tengo cuadernos, tengo libros, como ¿qué significa ordena tu dormitorio? Entonces es como ya, ordena tu dormitorio, vamos a partir guardando los juguetes en esa caja, los libros en ese estante, la ropa en el closet, poder guiar con instrucciones chiquititas, como dividir todo en mini tareas. Perfecto. Para ese niño. Lo mismo que el momento de estudiar, ya. No sé, hay prueba de matemáticas, estudia la guía que dejó el profesor. Acompañar a ese niño. Tienes prueba de matemáticas, vamos a estudiar, la guía, ayudarlo y ver, la guía consiste en estas preguntas, lee la pregunta 1 y 2, subraya lo importante y ejecuta la operación. En fondo, ayudar, porque con eso no solo estoy indicando algo que quiero que el niño haga, lo estoy ayudando, aparte de prepararse, aprender y estudiar, lo estoy acompañando en que él aprenda estrategias, que es dividir, si la guía tiene 10 ejercicios, los voy haciendo a lo mejor de a 2 y después me tomo un recreo y juego y lo paso bien y disfruto y vuelvo. Con eso logro estimular mi cerebro, despejarme, paso a otro foco y vuelvo con energía a hacer las otras 2 preguntas. Perfecto. Y desde el punto de vista de el colegio, o sea, vimos ahora cierta estrategia en la casa. Yo te quiero preguntar, sobre todo en este contexto de educación, ¿cuáles serían como las estrategias que debería tomar un profesor, pero no las estrategias de libro, sino que las estrategias reales, sabiendo que un profesor tiene 40 estudiantes de distintos, o sea, quizás diagnóstico, de todo, o sea, tú sabes, de todo distinto. ¿Qué estrategia debería tomar un profesor para poder ayudar a un estudiante con TDAH? Pero realmente consideremos que hay ruido, hay golpes, está el que se porta mal, está la pelea, el profesor trata de hacer la clase. Si nos ponemos en el lugar del profesor, ¿qué debería considerar? Estar atento a lo que los niños están necesitando, estar atento a percibir qué está pasando. ¿Están cansados? ¿Están aburridos? ¿Necesitan una pausa? No estar solamente enfocado en el logro de objetivos, en pasar la materia, en que estén todos tranquilos, callados, en silencio, mirando adelante. Salirse de ese lugar y estar atento, observar la necesidad y dar pausas, hacer estas pausas conscientes, hacer estiramientos, por ejemplo. Ya todos los niños de pie, estirar los brazos, las piernas, saltar en su puesto, poder hacer ciertos quiebres que interrumpan esa clase que a lo mejor está siendo aburrida, que a lo mejor el cerebro de los niños necesita estimularse, cambiar el foco. También estar preocupado de ser súper concreto en dar instrucciones, apoyarse mucho de lo visual. Paola, y tú eres partidaria de que si es que pudiéramos hacer un colegio a un estudiante con TDAH, ¿deberíamos tener un colegio especializado para niños con TDAH o les hace bien relacionarse con niños con otras condiciones en un colegio tradicional? Porque un profesor, claro, puede hacer estas pausas activas, pero si nos ponemos en su zapato, claro, tenemos el que no le gusta hacer la pausa activa, el que quiere estudiar más, el que pregunta más, no sé. ¿Es conveniente separarlos o les hace bien el estar todos juntos? O sea, en ningún caso separarlos va a ser una indicación. Claramente hace bien estar juntos a todos, aprender de que todos somos distintos, tenemos ritmos distintos, incluso para el que no es distinto, entre comillas, porque bueno, ahí habría que mirar más allá, pero claramente excluirlo de un contexto no me parece que es la forma, para nada, todo lo contrario. Y desde ese lugar
teniendo apoyo desde la familia y desde el colegio, y donde se pueda individualizar las necesidades de ese niño, a lo mejor no van a ser la misma de la mayoría de su curso, pero hay espacios que los colegios pueden crear, como estas salas de estimulación sensorial, estas salas de pausa, donde existe un equipo preparado dentro del colegio que reciba a los niños y pueda acompañar y gestionar el desafío que se esté generando o la situación en particular. Hacer como microespacios dentro del mismo colegio. Dentro del mismo colegio. Sin en ningún caso separarlo. No, Sí, no me parece bien. para nada separarlo. Hablemos un poquito, Paola, sobre el uso de medicamentos. Si nos ponemos en el caso de una mamá, un papá que nos está escuchando ahora, claro, tenemos el diagnóstico, pero después tenemos, o me imagino, yo te lo digo personalmente, que hay un cierto miedo a cuánto medicamento necesita, si es que esto va a generar una condición de necesidad en el futuro. ¿Qué mitos podemos demitificar en relación a los medicamentos para un niño con TDAH? El medicamento no es una solución, ya el medicamento no va a cambiar el funcionamiento neurobiológico, ya uno es quien es. ¿Cómo es? Claro, el medicamento no cambia. Los medicamentos específicamente para el TDAH están enfocados en ayudar a mejorar la regulación de la atención, de los impulsos y las emociones. Específicamente o fundamentalmente son basados en anfetaminas, estimulantes y solamente el uso es si es que está realmente indicado y evaluado por el equipo que esté tratando a ese niño, el equipo médico, psicólogo, psicóloga, terapeuta ocupacional, donde vamos viendo que los desafíos que ese niño representa no están avanzando con la terapia, con otras adecuaciones, donde esto está afectando significativamente la calidad de vida. Por ejemplo, hay alteración del sueño, hay otras situaciones que representen un obstáculo considerable. Si el médico lo indica, perfecto, no va a ser ningún inconveniente o aversivo para el niño si lo está necesitando. Pero medicar solamente porque sí, porque medicar, claro. No, tampoco no es un medicamento como un resfrío en donde yo te miro y claro, tómate esto y se te va a pasar o con esto te va a mejorar, sino que me imagino para las familias y papás y mamás que nos están escuchando, es un proceso de evaluación, de ir revisando, de ir en el fondo viendo qué pasa y a ir tomando decisiones. Exacto, Y decisiones que me imagino como van a tener una cantidad, después esa cantidad puede ir bajando, se puede ir sacar y esas mismas decisiones se van a ir tomando en el camino. Exacto, es en relación a las necesidades que esté teniendo ese niño y también al estar con medicamentos y poder estar más regulado en términos atencionales y emocionales, permite poder incorporar recursos y estrategias más fácilmente. Entonces, el medicamento no entrega ninguna estrategia, no entrega ningún aprendizaje, es solo una regulación neuroquímica que hay que usarla cuando es realmente indicado. Y esa pensando en un niño que tenga esta condición o este diagnóstico, esa reacción neuroquímica que tú dices quizás también le permite tener un cierto periodo de tiempo en donde quizás todo su prejuicio, su poca autoestima que ha tenido, le permite ir un poco encuadrándose para entenderse y disminuir quizás el nivel de estrés que debe tener un niño que no, como tú decías, el lápiz, el pie, también te permite como darte un espacio de calma, o cómo funciona eso desde el punto de vista de la autoestima de un niño. Que claramente si el niño lo está necesitando al tener una estabilidad neuroquímica va a poder incorporar estos recursos y estrategias de mejor manera, por lo tanto estamos como previniendo el que se exponga a situaciones que lo puedan afectar emocionalmente, que puedan ir dañando la autoestima. Entonces, si es que por sí solo el medicamento no hace magia, ya no va a ayudar. Incluso el medicamento, dependiendo de cómo se está usando, de cómo las familias también lo indican, en términos de cómo se verbaliza en casa eso, el niño incluso puede sentir afectada su autoestima, porque es como tengo que tomar un medicamento para estar bien. Va a depender mucho también del lenguaje, de cómo uno habla esto desde el equipo profesional que trabaja con el niño y la familia.
Y déjame entrar ahí. O sea, un niño lo diagnosticaron, le dan medicamento. ¿Qué lenguaje debería ocupar la familia en la casa asociado a este proceso? Un lenguaje validante neuroafirmativo, que es lo que trabajamos hoy en día, que en el fondo el lenguaje valide esta forma de funcionar neurobiológicamente. No es que estés tomando un medicamento para corregirte, para mejorarte de algo, sino que es un apoyo a una estabilidad para que en este conocimiento de tu necesidad de atención diferente o ligada a los niveles de motivación, vas trabajando en tu narrativa interna, en la construcción de tu identidad y en entender cuáles son esas necesidades de apoyo y también trabajar siempre, siempre en la fortaleza. No solo estar enfocado a lo que es, entre comillas, problemático. Claro. Entonces, si el medicamento es listo, llego, medico y chao, puede afectar incluso más la autoestima del niño, o incluso aprender y sentir que necesita de algo para estar bien o ser aceptado. Entonces, mucho más profundo. O sea, el medicamento, cuando es necesario, bienvenido, pero también desde ese lugar que apoye y acompañe los procesos. Perfecto. Si entramos a conversar sobre el rol que juega el deporte, el mindfulness, la alimentación, ¿qué consejo le podemos dar a la audiencia que nos está escuchando en relación a este tipo de cosas que quizás, no sé, ayudan o mejoran cómo se va sintiendo un niño con este diagnóstico? O sea, lo que tú estás comentando son pilares fundamentales en el autocuidado neurobiológico de toda persona, más aún en neurodivergencia. Porque si vemos que en el déficit atencional, en neurodivergencia, hay niveles de dopamina o ciertos niveles de neurotransmisores que están menos disponibles, a través del ejercicio, a través del mindfulness, a través de la alimentación, ayudamos a que el cerebro produzca y secrete esos niveles y establezca esos niveles de neurotransmisores en el cerebro de manera natural. Entonces siempre también, y ahí es una súper buena pregunta porque hace énfasis en la importancia de mirar esto de manera integral. Esto no es algo solamente médico desde lo neurobiológico, ni solamente psicológico, no es solo intrapsíquico, necesitamos una familia que apoye, que acompañe un entorno. El colegio también juega un rol fundamental. Y estos pilares de autocuidado personal, de la alimentación, del deporte y el mindfulness, son fundamentales porque te van generando un equilibrio neuroquímico de manera natural. Está súper estudiado que ciertos alimentos, azúcares y alimentos ultraprocesados disminuyen la producción de ciertos neurotransmisores que están afectados, que están en déficit en el TDAH. Y mira, entremos en esos tres puntos. Hablemos un poquito Uh-huh. de deporte, hablemos de mindfulness y hablemos de alimentación. Deporte, ¿cuánto debería ser deporte sin encasillar a un niño? Uh-huh. Pero ¿cuánto se debería practicar a la semana deporte? ¿Cuánto tiempo? ¿Periodos chicos, periodos largos? ¿Es mejor hacerlo 30 veces, muchas veces a la semana o una hora? ¿Qué recomendaría ahí para la gente que nos escuche? Mira, no sé si hay como una frecuencia igual para todos. Yo creo que siempre, si pensamos esto de los pilares en el deporte, que sea desde el disfrute, desde el pasarlo bien, desde el cuidado, para que no se vuelva una exigencia, algo que debo hacer, como otra cosa que estoy necesitando sino que es la comprensión de la importancia del movimiento del cuerpo, de que eso también nos ayuda a mantenernos saludables en términos generales, no solo en salud mental. Entonces la frecuencia muy ligada a la vida que tenga ese niño, a sus tiempos, a los ritmos de estudio, a lo que a él le guste, porque puede ser un deporte formal, si está interesado, por ejemplo, en fútbol, natación, o puede ser caminar, bailar, saltar, el jugar con él a través del cuerpo. Perfecto. Y en relación al mindfulness, ¿qué consejo, qué funciona? ¿Qué podríamos decir ahí? Bueno, el mindfulness es súper estudiado también. Hay mucha evidencia de lo beneficioso que es
para todos, pero principalmente para los desafíos del TDAH, que son uno de los grandes desafíos del TDAH, es como esto de no poder estar atendiendo y estar quieto, enfocado en una sola cosa. Entonces, cuando tú aprendes esta herramienta y aprendes esta estrategia a través del mindfulness, logras tomar conciencia corporal, conciencia de tu respiración, y en el fondo, a través de esa conciencia puedes ir tomando decisiones. Entonces, súper recomendada la práctica del mindfulness, aunque no sea que todos realicen la práctica formal de mindfulness. Puede ser solamente estar atento a la importancia de la atención plena, y eso lo puedes hacer en movimiento. También muchas personas, y que a lo mejor a ti te pasa, a mí me pasa, la mente no para nunca, siempre estamos pensando Así es. y necesitamos movernos. Entonces, a veces esta como caricatura como de la meditación, todo tranquilo, es como un poco incompatible, pero lo podemos hacer en movimiento. Lo podemos hacer sin la exigencia de que se callen nuestros pensamientos, que no sea una presión más de algo que tengo que lograr, de algo que no hago bien y que me va a corregir. Es incorporar una herramienta de conciencia, de mayor conciencia personal de cómo me distraigo. Aunque me voy a seguir distrayendo, aunque mientras hago la meditación me distraigo, pero soy consciente de cómo lo hago. Y eso me va a servir muchísimo para el día a día, para el trabajo, para el colegio, para Uno distintas se imagina situaciones. que cuando hablamos de meditación, y te lo digo como caso personal, Ujú, se imagina que uno tiene que estar meditando media hora o tratar ujú, de llegar a este clímax de que llegan mm. los gurús de El India, Himalaya. sí, exacto, pero quizás con 5 minutos en donde uno quizás cierra los ojos, se concentra en un pensamiento y no millones, como tú dices, Mm. hace la diferencia durante el día y me imagino hace la diferencia a largo plazo. Muchísimo, porque también por la neuroplasticidad de nuestro cerebro, ya de que no es rígido, no es estático, a partir de las experiencias, a partir de las vivencias, se va transformando. Claro que a largo plazo trae muchos beneficios, y también esta práctica de 5 minutos, incluso puede ser de 3 minutos. Ya, perfecto. 3 minutos diarios, sobre todo con un niño, puedes hacerlo 1 o 2 minutos y le estás enseñando una tremenda herramienta para la vida. Perfecto. Y conversemos del tercer punto, la alimentación. Ujú, ¿Cómo la llevamos? ¿Qué alimentos sí, qué alimentos no? ujú. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, bueno, la alimentación, todos sabemos el impacto, hoy en día se habla mucho, hay mucha evidencia también de cómo la alimentación está muy ligada a nuestro sistema nervioso, a cómo procesamos desde los alimentos, ciertos alimentos que van a generar desbalances neuroquímicos, principalmente los más conocidos, los más dañinos, el azúcar y los alimentos ultraprocesados. Entonces, si retiramos o disminuimos el consumo de esos alimentos, vamos a contribuir a un funcionamiento cerebral más estable, más armonioso. No hay una dieta específica para el TDAH, ¿ya? Sino que es una conciencia en la alimentación de cómo ciertos alimentos van a perjudicar el funcionamiento neuroquímico. Eso significa que el azúcar que entra dispara ciertos Ujú. hormonas o cierto algo en el cuerpo, Neurotransmisores, sí. neurotransmisores que en el fondo potencian. Claro, que van potenciando o van obstaculizando como la evolución positiva que uno quiere tener en el sentirse bien. Entonces te van perjudicando, además de que son alimentos, sustancias que son súper adictivas y también que son depresoras, deprimen el sistema nervioso. En el momento no, como el Claro, alcohol, exacto. estimula ya en el momento, pero después viene una baja y esa baja afecta el ánimo. Ya, y quiero quedarme ahí porque me interesa mucho que la gente que nos escucha vea o sepa qué alimentos son los que disparan estos neurotransmisores, Ujú, indicadores. ¿Qué alimentos tienen azúcar? Porque si yo veo alimentos con azúcar, está lleno. O sea, ujú, desde, no sé, si de repente el pan, uno cree que no tiene azúcar porque tiene un gusto ujú. salado, pero, Claro. pero eh, Ujú, no sé, ¿cómo una persona podría identificar qué alimentos más o menos ir sacando, sabiendo que esto no es drástico, pero ujú. según tu experiencia, ¿qué le podemos recomendar a la gente en relación a alimentos con azúcar que uno Ujú. debería ir sacándolos de la dieta? Primero es el tomar conciencia de
cómo me estoy alimentando, que es hacer una mirada como honesta. ¿Cuáles son los alimentos que están en mi casa, que las compras? Ir evaluando eso. Afortunadamente está esto de los sellos hoy en día en muchos alimentos, entonces eso también permite a tomar mayor conciencia visual de lo que estoy comprando y desde ahí empezar a tomar decisiones, qué es lo que restrinjo, privilegiar siempre los alimentos naturales, de poder cocinar en casa, preparar cosas en casa. El mismo manejo del azúcar, es mucho mejor preparar un queque en casa y poner un poco de azúcar que comprar un queque preparado donde se exceden con el Claro. azúcar. Entonces el azúcar y los alimentos procesados, harinas, también altos en sodio, son como muy recomendable eliminarlos o reducirlos significativamente de la dieta familiar. Perfecto, Paola. Mira, ha estado súper interesante la conversación. Ujú, Ya llevamos 50 minutos de conversación y ya vamos a ir cerrando. Pero antes de cerrar, no lo tengo en pauta, pero quiero ujú, que hablemos rápidamente sobre las redes sociales ujú. en un niño con TDAH. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo debería tratar una familia en donde las redes sociales, o sea, si un niño, yo tengo hijos tengo un niño de 13 años, Ujú, o sea, es imposible que no tenga redes sociales o que no tenga celular, porque si no se va ujú, quedando fuera de donde están ujú, todos sus compañeros. Entonces, ¿cómo una familia que está en esa edad mm, eh, toma decisión en relación a las redes sociales y al celular? Y con eso ujú, vamos cerrando, pero creo que es importante hablar de ese tema. ujú, sí. Bueno, es un tema bien complejo, bien profundo, porque no es solo, las redes sociales en sí no son un problema, es el uso que le damos a eso. Ya igual que lo mismo que el alcohol, que está regulado para cierta edad, las redes sociales y el consumo tecnológico, desde mi perspectiva, debiese estar regulado para los niños, porque es tremendamente dañino, porque es muy adictivo y además en niños TDAH va a generar una mayor vulnerabilidad a como esa adicción de la tecnología, videojuegos o redes sociales. Entonces es peligroso, es algo que tiene que estar regulado de acuerdo a la edad del niño, de que tener un uso más restringido, que en el fondo no tenga como bar abierto, como barra libre Claro. de redes sociales, de videojuegos, de televisión, computador, celular. Eso no puede ser en un niño. Sí, está muy bueno tu concepto Mm, para quedarnos bueno, hay mucho tema aquí en ujú, este capítulo, pero la barra abierta, mm, y yo creo que en todo ámbito de cosas, claro, la barra abierta es lo perjudicial, es porque incluso peligroso. si uno tiene, pensémoslo en el alcohol, o Ujú, sea, yo no creo que tenga mucho de malo, o sea, yo la otra vez leía los beneficios de no tomar alcohol, que es ujú, tremendamente bueno. Pero claro, una copa de vino es distinto a la barra abierta y eso en el mm, PlayStation, en el celular, ujú. hasta en el deporte, creo yo. O sea, Claro, todo en exceso claro. no es bueno. Ahora, Paola, para ir cerrando y agradeciéndose también el estar acá, porque creo Ujú, que muchas familias se van a ver muy beneficiadas de haber escuchado tu testimonio, toda esta masterclass de lo que nos hiciste en ujú, relación al TDAH. Pensemos en un estudiante que llegó hasta el final de este capítulo, 50 minutos, eh, aprendió muchas cosas, pero ahora te está escuchando a ti. ¿Qué le ujú. dirías a un estudiante que tiene TDAH, que quizás no ha sido diagnosticado o que lo diagnosticaron y que está viviendo este proceso hasta llegar al final de, no sé si de su etapa, pero sí de lograr entender dónde está, de que se Ujú, siente incomprendido, que le pasa lo que nos pasaba a nosotros dos en el mm, colegio? sí. Y si tú le hablaras a ese estudiante, ¿qué le dirías? Uy, le diría primero que no sienta que hay algo malo con él o con ella. Que busque las formas de entenderse, que no se compare con nadie, que aprenda a identificar sus fortalezas, sus potencialidades, sus recursos, que pida acompañamiento si lo necesita, que no se exija más allá y que confíe mucho en sí mismo. Perfecto, muchas Sí, gracias. y que Y no hay nada malo, no hay nada fallando. Es a- al a- revés al el revés, proceso. El eso, proceso es al revés. eso me gustaría Mm, agregar,
que es al revés. O sea, si uno ve, bueno, como todo, no hay ni buenos ni malos, pero si uno ve los grandes genios del mundo, son genios en donde la creatividad Claro. era infinita, en donde el cerebro no paraba, en donde eran incomprendidos. Exacto. Albert Einstein no sé hasta cuánto tiempo no aprendió a leer porque en su cabeza la lectura era un tema distinto a lo que él estaba pensando. Claro, Entonces, tenía otro interés. Imagínate cuántos genios perdidos quizás hay, exacto, también creo lo mismo. porque han Exactamente. estado, quizás ha sido más fuerte la voz externa de lo social. Por eso, por eso es tan importante partir pensando en que la diferencia no es algo malo, no es algo negativo, no es algo que hay que corregir. Y para cerrar, Paola, no sé si en una frase, aquí tengo escrito en una frase, pero creo que es más importante poder explayarse, pero ¿qué le decimos a la sociedad? ¿Qué le decimos en relación a esta condición, a este diagnóstico, a la gente que nos está escuchando en general, a los profesores, a los dueños de colegio, a la gente? Primero, no juzgar. No juzgar, no nos juzguemos entre nosotros. Miremos más allá qué es lo que hay detrás de un comportamiento, qué es lo que hay detrás de una manifestación. Hay una persona, hay necesidades, hay un sistema nervioso, hay una historia de vida, que podamos ser más conscientes de eso y de nuestra individualidad, de nuestras diferencias, que la diferencia no es algo malo, no es algo que hay que corregir, no es errado, no tenemos que todos ir para el mismo lugar y hacer las cosas de la misma manera. Tenernos respeto y no juzgarnos. Bueno, con eso cerramos el segundo capítulo de Educación. Paola, te damos las gracias por venir. La verdad que yo estoy seguro que esto le va a servir a mucha gente. A mí personalmente me sirvió mucho. Bueno, a la gente que nos escucha, nuevamente les damos las gracias por estar acá. Que se suscriban a todas nuestras redes sociales, que le den me gusta, que lo compartan con alguien que ustedes sepan que esta conversación le va a servir. Y desde nuestro lado, nuevamente, Paola, muchas gracias, aprendimos mucho y creo que esto, yo siempre digo, pues si esto le llega a una persona que le cambie la vida, vale la pena las cosas que uno hace. Así que muchas gracias y los dejo invitados a todos al tercer capítulo que pronto se viene. Chao, chao, nos vemos.